Vamos a empezar la clase de hoy día, la sesión 2 o la clase 2, la clase 1, que fue la introducción al curso, ¿no? Alguna socialización del sílabus, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es límite de una función real, de variable real. Entonces, primero con la simbología, la notación del límite, ¿no? Entonces, el límite se simboliza así. Vamos a ponerle notación. Notación. Entonces, el límite se puede escribir de esta manera, o se simboliza de esta manera. Límite cuando x se aproxima a x sub 0 de una determinada función es igual a L, ¿no? Esa es la simbología o la notación de los límites, ¿no? Se lee límite cuando x se aproxima a x sub 0 de una determinada función es igual a 0, ¿no? Unos ejemplos sencillos podría ser cuánto equivale el límite cuando x se aproxima a menos 5 de la función 2x sobre x cuadrado más 2, ¿no? La función es lo que está en este paréntesis. Esa es la función. Esa es la función f de x. El x sub 0 es esto. Es el x sub 0. Pues en otras palabras me está diciendo qué valor toma la función, qué valor aproximado toma la función cuando el x se aproxima al valor menos 5. Entonces, una de los procedimientos sería simplemente reemplazar, ¿no? Sería 2 por menos 5 sobre menos 5 al cuadrado más 2, ¿no? 2 por menos 5 sería menos 10. Menos 5 al cuadrado es 25 más 2. Sería menos 10 entre 27. Y ese sería el valor L, ¿no? O sea, esto de aquí, lo que te está saliendo es el L. Entonces, el límite es menos 10 sobre 27. Pero hay ocasiones en que no se va a poder reemplazar porque me sale algunas indeterminaciones, como una de ellas es, por ejemplo, 0 entre 0, ¿no? O un número entre 0. Estas son algunas indeterminaciones. Algunas indeterminaciones. O sea que al reemplazar voy a obtener estos valores, ¿no? Puede ser 0 entre 0 o un número entre 0, ¿no? Entonces hay que hacer algunas modificaciones en los problemas. Y para eso nosotros, para darle solución, ¿no? Vamos a aplicar lo que son límites algebraicos. A eso se llama límites algebraicos. Estas notas al final te las voy a enviar.
Así que no te preocupes en copiar. Límites algebraicos. En los límites algebraicos, tenemos algunas herramientas que yo debo saber, ¿no? Como es la factorización, y la racionalización. Para polinomios. Polinomio. O sea, yo debo saber factorizar y racionalizar un polinomio. Yo me doy cuenta que es una racionalización cuando los factores están afectados de una raíz, ya sea de exponente de radical par o impar, ¿no? Entonces, cuando me viene un problema de ese tipo, sé que es una racionalización. Entonces, ¿para qué se aplica esto? Se aplica para poder eliminar la indeterminación, ¿no? Poder eliminar la indeterminación. Entonces, vamos a suponer que me dan el problema. Vamos a poner un ejemplo. Para poder aplicar lo que te estoy mencionando. Por ejemplo, límite cuando X se aproxima o tiende a 1 de menos 8x cuadrado más 8 entre x menos 1. Entonces, lo que se hace primero es reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar para calcular el límite de esta función. Entonces, vamos a reemplazar. A reemplazar, nos va a quedar negativo 8, 1 al cuadrado, más 8, entre 1 menos 1. Aquí va a quedar 1 al cuadrado es 1 por menos 8, más 8, 1 menos 1 es 0. Menos 8 más 8 es 0. 0 entre 0 es una indeterminación porque no existe, ¿no? No existe eso, ¿no? Si yo me voy a mi calculadora y hago esa operación, porque muchos se pueden confundir que 0 entre 0 es 0, ¿no? No digo 0 entre 0, me sale un error, ¿no? No se puede calcular ese valor. Es un valor indeterminado. Muy bien. Entonces, lo que se haría es aplicar, ahí no veo que no hay, en la función, es un polinomio, no está afectado de ninguna raíz. Entonces, eso me da la idea que es una factorización, ¿no? Entonces, yo tengo que saber los procedimientos de factorización para poder eliminar sobre todo el término de abajo, ¿no? Este término es el que debe eliminarse, ¿no? Porque acá aparece el 0 en la parte de abajo. Si tú reemplazas el 1, 1 menos 1, se hace 0. Entonces, sobre todo, esto no debe estar. Entonces, el término x menos 1 hay que eliminar. Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Quedaría límite cuando x se aproxima a 1
aquí puedo factorizar el negativo 8, que sería x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Sigo desarrollando. Límite cuando x se aproxima a 1 menos 8. X cuadrado menos 1 va a quedar por diferencia y cuadrados. Se puede expresar como x más 1 por x menos 1. Entre x menos 1. ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora lo que puedo hacer es eliminar, pero puedo eliminar los factores. Este se elimina con este, ¿no? Sus dos factores se pueden eliminar, ¿no? Y me va a quedar simplemente límite cuando x se aproxima a 1 de negativo 8 por x más 1. Ahora, si tú lo reemplazas ahí, te vas a dar cuenta que ya no va a quedar 0, ¿cierto? Simplemente ahora, por último, lo que hacemos es reemplazar. Menos 8 por 1 más 1, ¿no? El x vale 1. Sería menos 16. Entonces, esta sería mi respuesta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es negativo 16. No es el único procedimiento de factorización. Ustedes saben que hay otros procedimientos. Hay otros procedimientos de factorización. Vamos a abrir un nuevo documento para continuar con algunos ejemplos. Entonces, la sesión de hoy día es ver todo lo referente a límites algebraicos. Vamos a ver ejemplo 2. Límite cuando x se aproxima a 1 de 5 raíz de 3x más 1 menos 10 sobre x menos 1. Entonces, hacemos la verificación. Hacemos la verificación reemplazando el 1 en la función, ¿no? Sería 5, 3, el x vale 1, 3 por 1 más 1, menos 10, 1 menos 1. 3 por 1, 3 más 1, 4, raíz de 4 es 2, por 5, 10, 10 menos 10 es 0. 1 menos 1 es 0, también es indeterminado, ¿no? Entonces aquí ya no puedo factorizar, ¿no? Se ha dicho, cuando venga una raíz, se tiene que racionalizar. Entonces, ¿cómo lo racionalizamos acá? La siguiente manera. Límite cuando x se aproxima a 1. Aquí podemos sacar factor común 5, ¿no? Que multiplica a raíz de 3x más 1. Para que me dé 10 acá, debe ser 2. X menos 1.
Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Ya lo tengo factorizado, ¿no? He sacado factor común para no factorizar mucho, racionalizar, perdón, mucho el término del numerador. Entonces, lo que tú vas a racionalizar es el factor que está afectado de la raíz, que es todo esto. Pero siempre se toma una pareja de ellos. Puede ser que ambos tengan la raíz o uno tenga solamente una raíz. No necesariamente cuadrado, pero siempre se toma una pareja, ¿no? Una pareja de dos términos. Uno puede tener raíz y el otro no, o ambos pueden tener raíz. Entonces, la teoría dice que para racionalizar este tipo, en este caso una raíz cuadrada, se multiplica por lo mismo, pero con signo cambiado. Entonces yo lo voy a racionalizar. 3x más 1, en vez de ponerle menos 2, le voy a poner más 2. Tanto en el numerador como el denominador. Entonces el denominador sería lo mismo. 3x más 1 más 2. Listo. Muy bien. Y aquí en la parte superior, aplico lo que es diferencia de cuadrados. O sea, ¿dónde está la diferencia de cuadrados? Está acá. ¿Por qué voy a aplicar diferencia de cuadrados? Porque hay dos términos iguales con signos cambiados, ¿no? O sea, aquí voy a aplicar diferencia de cuadrados. O lo que en productos notables ustedes tenían esto. A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. No necesariamente puede ser suma por diferencia, puede ser diferencia por suma, ¿no? Como sabemos, en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que voy a aplicar en estos términos que están en la parte superior. Claro que no son A y B, pero me simbolizan eso, tienen la forma. Entonces, continuamos nosotros con el desarrollo. Nos va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1. Entonces, en el numerador, el 5 no se ha movido. Permanece ahí. En el denominador, según la regla de factorización, de racionalización, eso va a ser 3x más 1, el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. La parte inferior queda x menos 1 por raíz de 3x más 1 más 2. ¿Está? Entonces, esto sigo desarrollando. Va a quedar límite cuando x tiende a 1. El numerador va a ser igual, ¿no? Si yo lo elevo al cuadrado, ese raíz de 3x, lo elevo al cuadrado, se va a anular la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, aquí también esto anula. Va a quedar 5, 3x más 1 menos 4. Que sería x menos 1 por raíz de 3x más 1 al 2.
Este corchete es 3x menos 3, ¿no? 1 menos 4 menos 3. Que se puede expresar, si factorizo el 3 por x menos 1. Entonces, como tengo 3 por x menos 1 y en la parte inferior tengo 3 por x menos 1, lo puedo eliminar. Esto. Y me va a quedar el límite. Me va a quedar el límite. Límite cuando x se aproxima a 1 de los términos que han quedado, pues, ¿no? Los términos que han quedado han sido 15, ¿no? Porque acá quedó un 3, 5 por 3, 15. 15. Y en el denominador ha quedado 3x más 1 más 2. Ahora sí, lo que me queda simplemente es reemplazar. Reemplazar a x. Entonces sería 15 raíz de 3 por 1 más 1 más 2. Entonces daría como resultado 15, 3 más 1, 4, la raíz de 4, 2 más 2, 4. 15 cuartos. 15 cuartos. Y eso sería la respuesta a ese problema. Entonces también tenemos problemas un poco diferentes donde se puede aplicar los dos procedimientos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver un problema más de ese tipo. Problema 2. Problema 3. Entonces me piden calcular el límite cuando x se aproxima a 3 a línea de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 6 menos raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 6 entre x cuadrado menos 4x más 3. Muy bien. Entonces ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Si nosotros reemplazamos, ¿no? Reemplazamos para ver si sale indeterminado, ¿no? Ahí lo puedes comprobar, ¿no? Va a quedar 0 entre 0. 0 entre 0, ¿no? Si aquí vamos lo reemplazo en la parte de abajo, 3 al cuadrado, 9. 9 más 3, 12. 4 por 3, 12. 12 menos 12, 0.
igual en la parte superior, ¿no? Va a quedar 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 es 6, ¿no? 9 más 6, 15, ¿no? 15 menos, ¿no? Aquí va a quedar, vamos a aplicar esto. Yo no lo estoy reemplazando ya, simplemente te estoy indicando, ¿no? Aquí sería 9. 2 por 3, 6, más 6. Esto se va, me queda 9. Raíz de 9 es 3. Entonces la primera raíz sale 3. Igual acá, ¿no? Si x vale 3 sería 9. 2 por 3, 6. 6 menos 6 se elimina. Raíz de 9 es 3. 3 menos 3, 0. Por eso te digo que sale 0 entre 0. Listo. Entonces yo tengo que, primeramente, racionalizar en la parte del numerador. Como ambos son una pareja de términos, si están afectados por la raíz, debo multiplicar por lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, la solución sería lo siguiente. Límite. Aquí solamente voy a hacerlo para no escribirlo de nuevo. Ya sabemos que es 0 entre 0. Entonces voy a racionalizar esto. Entonces, si lo racionalizamos, quedaría multiplicarlo por lo mismo. Raíz de x cuadrado menos 2x más 6, pero hay que cambiar el signo de separación de los factores. Si aquí era menos, se pone más. Similar a lo que hicimos en el programa anterior, ¿no? El programa anterior, si era menos, le pusimos más. A eso se le llama racionalizar. O algunos lo llaman la conjugada, ¿no? Cuando se trata de raíz cuadrada. Se racionaliza multiplicando por su conjugada, ¿no? Su conjugada es lo mismo, pero con signo positivo. X cuadrado más 2x menos 6. El numerador y aquí también el denominador. X cuadrado menos 2x más 6 más raíz de x cuadrado más 2x menos 6. Entonces le estoy multiplicando por lo mismo, pero con signo cambiado. Ahora, similar a lo que hicimos en la primera parte, en el numerador, ¿no? El numerador, y todo esto, todo esto es el numerador, me va a quedar límite cuando x se aproxima a 3 y la multiplicación de esos dos factores, ¿no? La multiplicación de esos dos factores va a ser igual al primer término, x cuadrado menos 2x más 6 elevado al cuadrado menos x cuadrado más 2x menos 6 elevado al cuadrado. Y en el numerador, bueno, lo que ha quedado, x cuadrado menos 4x más 3. Y a esto le voy a llamar, para no estar escribiendo todo, se le llama FR.
Esto significa factor racionalizante, ¿no? Es un factor racionalizador. Entonces, en algunos textos quizás no vas a encontrar lo que yo estoy poniendo. Simplemente le ponen FR. Pero ya uno se imagina que eso es la conjugada, pues, ¿no? Entonces aquí le voy a poner FR. Entonces me va a dar como resultado, todo esto. Aquí anulo la raíz. Se va, ¿no? Entonces me va a quedar límite cuando X se aproxima a 3, cuando X se aproxima a 3 de X cuadrado menos 2X más 6. No olvidar que como acá hay un menos, este menos hace que todo esto cambie de signo. Menos X cuadrado menos 2X más 6. Entre X cuadrado menos 4X más 3 por el factor racionalizador. Simplificando, ¿no? Simplificando algunos términos del numerador. Bueno, esto se va a eliminar, esto se va a eliminar. Y me va a quedar límite cuando X se aproxima a 3 de menos 2X queda menos 4, menos 4X. Menos 4X. 6 más 6 sería 12. Entre X cuadrado menos 4X más 3. Por el factor racionalizador. Si tú reemplazas, siempre hay que verificar en la parte de abajo, ¿no? Que no debe salir 0. Si tú reemplazas acá sería, por ejemplo, si es que vale 3, 3 al cuadrado, 9, 9 más 3, 12, 4 por 3, negativo 12. 12 menos 12, 0. Quiere decir que si volvemos a reemplazar, ¿no? Nos va a quedar una indeterminación. Pero la pregunta es si ya ha racionalizado, ¿no? ¿Y por qué no se elimina? ¿O por qué sigue quedando la indeterminación? Eso quiere decir que tienes que seguir, en este caso ya no hay raíz, ¿no? Ya no hay raíz sin considerar el factor racionalizador, pero entonces se debe hacer algo más, se debe factorizar ahora, ¿no? Y este término, ¿no? Ya te está indicando que aquí puedes factorizar por aspa simple, ¿no? Factorizas esto, X y X, aquí sería negativo 3, negativo 1, ¿no? Si multiplicas en aspa te da esto. Quiere decir que eso vale X menos 3 por X menos 1. Entonces, y la parte del numerador también lo puedes factorizar sacándole como factor común 4. 4 que multiplica a X menos 3. En conclusión, te va a quedar límite. X se aproxima a 3. De
menos 4 por x menos 3. En la parte del denominador nos ha quedado ya, si vamos a factorizar por aspa simple, x menos 3, x menos 1. Por el factor racionalizante. ¿Qué podemos eliminar ahora? Ahora podemos eliminar x menos 3. Y nos va a quedar aquí límite cuando x se aproxima a 3 de negativo 4, x menos 1 por el factor racionalizante. Y ahora sí, hay que reemplazar el factor racionalizante. Podemos traer a la parte inferior, si lo más pequeño, ¿no? El factor racionalizante lo podemos poner por acá para poder hallarlo. El factor racionalizante es raíz cuadrada, ya reemplazándolo directamente. Ya te dije que si x vale 3, sería 3 al cuadrado 9. 2 por 3, 6. Negativo 6 más 6. Es 0, va a quedar 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. ¿No? Aquí va a quedar, voy a poner acá 9. Más en el otro también va a quedar 9. ¿No? Si yo estoy reemplazando el 3 en el factor racionalizante, porque necesito saber cuánto vale. Entonces el factor racionalizante vale 3 más 3, 6. En conclusión, reemplazando, va a quedar negativo 4. 6, en este caso, perdón, 3 menos 1, porque aquí vale 3. 3 menos 1. 3 menos 1. El factor racionalizante que vale 6, ¿no? Sería menos 4. 3 menos 1, 2 por 6, 12. ¿Puedo sacar cuarta? Sí, cuarta. Y me queda menos 1 tercio. Quiere decir que el límite de esa pregunta es menos 1 tercio. Como puedes observar, hemos utilizado no solamente la racionalización, sino también la factorización en el mismo problema, ¿no? Para poder eliminar la indeterminación. No necesariamente es aplicar un procedimiento y reemplazar. Entonces hay que ver que el problema, todos sus factores sean eliminados de tal manera que no me siga saliendo la indeterminación. Sí, vamos a continuar desarrollando límites algebraicos. Vemos ahí que esos dos términos, dos factores, son polinomios. El primer término es de grado 3 y el término del denominador es de segundo grado o grado 2, ¿no? Entonces hay que factorizarlos, ¿no? Entonces si tú reemplazas, te va a quedar la indeterminación. Sabemos que hay que, en este caso, factorizar. Por cualquier procedimiento que tú creas conveniente, factorizar. Entonces la solución sería factorizar. Vas a factorizar el x cubo, 4x cuadrado, menos 3x menos 2. Y lo podemos factorizar esto por Ruffini, ¿no? Ruffini.
Podemos factorizar por un fin. Aquí podemos poner 1, 1, 4, negativo 3 y negativo 2, ¿no? Buscamos factores o divisores del último término, en este caso de negativo 2, podría ser el 1. Entonces ya sabemos que bajamos y multiplicamos, ¿no? 1 por 1, 1. 5. 5 por 1, 5. 2. 2 por 1, 2. Y me va a dar 0. Entonces, este término se puede escribir como x menos 1 por x cuadrado más 5x más, ¿verdad? ¿Te has olvidado de la factorización? Revisa tus apuntes que han hecho sobre la factorización. Bueno, ya está factorizado el numerador, ¿no? Numerador. Ahora el denominador, ¿no? El denominador lo podemos hacer por APA simple. X cuadrado más 13x menos 14. Por APA simple quedaría x y x. Aquí sería 14 por 1. A uno le pongo negativo, a otro le pongo positivo. Multiplico en cruz, debe darme el término central. 14x menos x, 3x. Quiere decir que este factor se puede escribir como x menos 1 por x más 14. Muy bien. Entonces, una vez que tengo ya factorizado los dos términos, lo puedo escribir el límite de la siguiente manera, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 1 de lo factorizado, ¿no? De los términos factorizados, en este caso han sido x menos 1 por x cuadrado más 5x más 2. Aquí tengo x menos 1 por x más 14. Veo 15 simplifica, ¿no? Y observo que lo que se va a simplificar ahí es x menos 1. Y me va a quedar límite cuando x tiende a 1. X cuadrado más 5x más 2 y x más 14. Ahora reemplazo. Cuando tú reemplazas ya no es necesario que coloque límite. Simplemente lo reemplazas en el numerador y denominador. Quedaría 1 al cuadrado, ¿no? 5 por 1 más 2 y 1 más 14. 5 por 1, 5,
Más 2, 7, más 1, 8. 8 entre 15. ¿No? 8 entre 15. 8 entre 15. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces, ahí vemos que hemos factorizado ambos términos. Vamos a ver un problema más de factorización. 4, 5. Límite cuando x se aproxima a 2. X a la cuarta más x al cubo menos 24. X cuadrado menos 4. Entonces, si tú reemplazas en el denominador, te das cuenta que hay un 0 y te había mencionado que no debe ser 0 el denominador, ¿no? Porque si no va a salir un número indeterminado, ¿ya? Número indeterminado. Entonces, la solución, como es un polinomio, el numerador es de cuarto grado y el denominador es de segundo grado, sería factorizar. Factorizar el término x a la cuarta, x al cubo, menos 24. Si nosotros factorizamos, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Por Ruffini, sería 1, 1, no tiene x cuadrado, se completa con 0, no tiene x, se completa con 0, negativo 24. ¿No? Aquí como factor, como divisor del 24, siempre uno de los divisores también es este número. Este límite también te indica o te da una ayuda diciéndote que ese 2 va a ser un divisor. Y lo puedes comprobar, ¿no? Entonces, uno de los divisores es el mismo, la misma aproximación. En este caso es el número 2. Y 2 es el divisor de 24. Entonces, una vez que tienes eso, ya comienzas a comprobar, ¿no? 1 por 2, 2. Más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 más 0, 6. 6 por 2, 12. 12 más 0, 12. 12 por 2, 24. Y 24 menos 24, 0. Entonces, este término se puede escribir como factorizado por Ruffini, x menos 2, x al cubo, más 3x al cuadrado, más 6x, más 12, ¿no? Y el otro factor, que en este caso es x cuadrado menos 4, ¿no? Esto es más simple de factorizarlo, lo que lo puedo expresar como x más 2 y x menos 2. En conclusión, el límite va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 2,
de x menos 2, x cubo, más 3x al cuadrado, más 6x, más 12. Ese es el numerador. El denominador es x más 2 y x menos 2. Observo que se puede eliminar algunos de los factores, ¿no? Entonces aquí se va a eliminar esto y esto. Y me va a quedar simplemente límite cuando x se aproxima a 2 de x al cubo más 3x al cuadrado más 6x más 2 entre x más 2. Como es 2, sería 2 al cubo es 8. Aquí sería 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. Más 2. Entre 2 más 2. Entonces, eso va a quedar 12 más 12, 24 más 12, 36. 36 más 8, 44, ¿no? 44 entre 4 sale 11, ¿no? Entonces aquí eh, la respuesta es 11. Entonces, vamos a continuar. Bueno, hemos visto ya la factorización, ¿no? Pues hay problemas también que no solamente eh, pueden ser raíz cuadradas, ¿no? También hay raíz cúbica. Por ejemplo, este problema que vamos a poner. 6. El problema 6 dice límite cuando x se aproxima a 0 de raíz cúbica de x más 8. Raíz cúbica de x más 8 menos 2. Entre x. Bueno, si tú reemplazas en este problema el 0, reemplazas el 0, lógicamente que aquí va a quedarte 0, ¿no? Aquí sería 0 más 8, 8. Raíz cúbica de 8 es 2. 2 menos 2, 0, es una indeterminación. Ahora, quizás te estás preguntando, pero como es una raíz cúbica, entonces lo voy a racionalizar y vas a hacer lo siguiente. Raíz de x más 8, ¿no? X más 8 menos, como es la conjugada, más 2, ¿no? Y aquí a raíz también abajo, x más 8 más 2, ¿no?
Ahora, según la propiedad de los productos notables, lo que está arriba es el primer término elevado al cuadrado, menos el segundo término, que en este caso es 2 elevado al cuadrado. Esto está correcto, no es que esté mal. Pero ¿qué pasa? La racionalización permite eliminar la raíz, ¿no? Entonces aquí yo no puedo eliminar esta raíz porque este es 3 y este es 2. No puedo hacer eso. O sea, el procedimiento aparentemente está bien, ¿no? Pero no se puede eliminar la raíz. Entonces, una racionalización permite que las raíces sean eliminadas. Es decir, que no se va a racionalizar de esa forma. Pero ahí vienen tus productos notables, ¿no? Que es un tema que lo hemos visto o lo has visto en el repaso, ¿no? Las vacaciones. Los productos notables aquí son importantes. Mira, si tú recuerdas, una propiedad, ya hemos visto que para racionalizar una raíz cuadrada se multiplica por la conjugada. Si tienes a más b, lo multiplicas por a menos b. O si tienes a menos b, lo multiplicas por a más b. Y eso te da como resultado a cuadrado menos b cuadrado. Pero para una raíz cúbica, cuando tú tengas a menos b, ¿no?, por a cuadrado más ab más b cuadrado, eso según el producto notable era el primero al cubo menos el segundo al cubo, ¿no? Y al contrario, ¿no? Si tuvieras a más b y aquí tuvieras a cuadrado menos ab más b al cuadrado, eso es a cubo más b cubo. Entonces, para racionalizar, se va a aplicar esta propiedad, ¿no?, que estoy aquí. Entonces, tú lo vas a multiplicar a tus factores, ya sea si es menos o es más, por esto. Píntalo de color. Este va a ser tu factor racionalizador, ¿no? Entonces tienes que imaginarte que el a, en este problema, el a vale raíz cúbica de x más 8 y el b vale 2. Entonces, te faltaría multiplicar, ¿no?, por a cuadrado más ab, el producto de los dos, más b cuadrado, para que te resulte a cubo menos b cubo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Eso quiere decir que al problema que tenemos, ¿no?, una vez que ya sé cuál es el factor racionalizante, vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando x se aproxima a 0, raíz cúbica de x más 8 menos 2 sobre x. Esto lo voy a multiplicar o lo voy a racionalizar. ¿Por qué lo racionalizo? Porque hay una raíz cúbica, ¿sí? Lo voy a racionalizar de la siguiente manera, ¿no? La siguiente manera. Ya te dije, ¿no? Voy a aplicar esto. ¿Por qué? Porque acá veo que hay una diferencia. El a es todo este término, como si fuera el a, menos, y el b es como si fuera este término, ¿no? Entonces, según lo que me dice la racionalización, esto dice, eso multiplícalo por el primer término al cuadrado. Entonces sería raíz cúbica de x más 8
elevado al cuadrado, más la multiplicación de los dos términos. O puede ser raíz cúbica de x más 8 por 2 o 2 por raíz cúbica de x más 8. Como el orden de los factores no altera el producto, que es una multiplicación, yo le voy a poner 2 por raíz cúbica de x más 8. Más el último al cuadrado. Como el último término es 2, al cuadrado sería 4. Y esto también tengo que repetir en la parte de abajo, pues, ¿no? Tengo que repetirlo, porque así dice la racionalización, ¿no? X más 8 al cuadrado, ya sabes que lo puedes poner factor racionalizante, pero en este caso lo voy a escribir para que tú lo puedas comprender. Más 4. Muy bien. Ahora sí aplicamos la propiedad, ¿no? A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado da como resultado, ¿no? Esto. En este problema da esto. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está en la parte de arriba, o sea, todo esto, todo eso, va a resultar lo siguiente, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 0, x se aproxima a 0, del primer término elevado al, ya no va a ser al cuadrado, sino al cubo, ¿no? Porque aquí me dice la propiedad al cubo menos b cubo. ¿Quién es el primer término en esa expresión? El primer término es raíz cúbica de x más 8 elevado al cubo, ¿no? Menos el segundo término dice elevado al cubo. En la parte del denominador me queda x, ¿no? Hay que poner un paréntesis para no confundirme. X más 8 elevado al cuadrado más 2 raíz cúbica de x más 8 más 4, ¿no? Bueno, la línea va hasta acá. Ahora sí, ¿no? Como estás observando, la racionalización me permite ahora sí eliminar, ¿no? Esta racionalización con raíz cúbica sí se elimina, ¿no? De tal manera que me quedaría aquí límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, x más 8, ¿no? Menos 2 al cubo sería 8. Luego queda x y este término, ¿no? Ese término. Voy a copiar todo. Más 4. X más 8 menos 8. El 8 se elimina y va a quedar x, ¿no? Ahora sí, esa x, como puedes notar, se va a eliminar. Esta x con esta x de abajo. En conclusión, me ha quedado límite cuando x se aproxima al número 0, ¿no? Cuando x se aproxima a 0, de x
de x por raíz cúbica de x más 8 al cuadrado más 2 veces, perdón, x ya no, x, claro, x eliminado, aquí ya no está el x. Borrarlo. Siempre está el 1. Y aquí da 1, nada más. 2 raíz cúbica de x más 8 más 4. Ahora sí nos toca reemplazar. Toca reemplazar. A reemplazar, aquí va a quedar 1. 7, 0. 0 más 8 es 8. Raíz cúbica de 8 es 2, pero como está al cuadrado, 4. Más. Este es 8. ¿No? Este es, perdón, 0. 0 más 8 es 8. Raíz cúbica de 8 es 2 por 2, 4. Más un 4 que tengo acá. Sería entonces un 12avo. Ese sería el límite para ese ejemplo. Entonces, como ves, no solamente hay raíz cúbica, hay raíz quinta, pero conforme vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo esos detalles, ¿no? Entonces, veo otro problema. 6, 7. Límite cuando x tiende a 8 de raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8, ¿no? Igual ahí sale la indeterminación de 0. Ya, entonces vamos a continuar con este problema. Entonces aquí la solución, aquí lo mismo lo voy a hacer, sería racionalizar. Voy a racionalizar debido a que hay en el denominador un 0. Como ya sabemos cómo racionalizar, vamos a multiplicar por el factor racionalizante, ¿no? Entonces aquí tú le puedes poner, esto se multiplica por un factor racionalizante en el numerador y denominador. Teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que el factor racionalizante ahí es raíz cuadrada de, perdón, aquí es raíz cúbica de x al cuadrado, similar al anterior, por la multiplicación de ambos, 2 raíz cúbica de x más el último al cuadrado, 4. Ese es el factor racionalizante. Entonces sigo desarrollando este problema, entonces sería acá la solución. Va a quedar límite cuando x tiende a 8, ¿no? En el numerador
sabemos que al multiplicar este factor por el factor racionalizante, ¿no? Va a ser igual al primer término elevado al cubo menos el segundo término elevado al cubo. En el denominador me va a quedar x menos 8 por el factor racionalizador. Si puedes observar ahí, ¿no? Ese 3 elimina esta raíz, ¿no? Y voy a obtener límite cuando x se aproxima a 8, x menos 8. Sería x menos 8 sobre f de r. ¿Qué va a pasar acá? Se va a simplificar, ¿no? Ese término. Entonces va a quedarme límite, va a quedar límite cuando x se aproxima a 8, 1 entre el factor racionalizante. Entonces aquí va a quedar límite de x cuando tiende a 8 y sabemos que el factor racionalizante lo puedes evaluar o si no lo escribes, ¿no? Es más 2 más 4. Reemplazando aquí como x vale 8, raíz cúbica de 8 es 2 al cuadrado 4, ¿no? Aquí también va a quedar lo mismo. Raíz cúbica de 8 es 2 por 2 acá, 4 más 4. Va a quedar un 12avo. Entonces, de esa manera, se ha podido simplificar el problema. Vamos a ver, problema más. Seis, 7 sería 8. Problema 8. Vamos a ver, límite cuando x se aproxima a 16 de raíz de x menos 4 raíz cuarta de x menos 2. Entonces, si tú reemplazas 16, igual, ¿no? Me va a quedar un 0, ¿no? Raíz cuadrada de 16, 4, 4 menos 4, 0 en el numerador y en el denominador. Raíz cuarta de 16 es 2 menos 2, 0. Entonces, la solución acá sería racionalizar. Y veo que hay dos raíces, ¿no? Las raíces son pares, ambas. Cuando son pares, hay que multiplicar por la conjugada. Cuando te hablo de pares, porque esto es una raíz cuadrada y esta es una raíz cuarta. Ambos tienen índice par. Entonces, ¿cómo lo vas a racionalizar? De la siguiente manera, ¿no? La solución sería límite cuando x se aproxima a 16. Aquí yo me lo voy a hacer. Para racionalizar el numerador,
el numerador, porque acá tenemos que racionalizar dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque hay dos parejas de términos con raíz, ¿no? Vamos a racionalizar primero el numerador. Para el numerador sería lo mismo, pero con signo cambiado. Para el denominador sería lo mismo también, ¿no? Lo mismo, pero con signo cambiado. Ahora sí aplicamos los productos notables, ¿no? El producto notable. Estos dos términos, sabemos que es o dan como resultado el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y me va a quedar acá raíz cuarta de x más 2. También yo sé que este término, con esto, me va a dar el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Por término que queda, raíz de x más 2. Esto va a quedar límite cuando x se aproxima a 16. X se aproxima a 16 de lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí se elimina, ¿no? Eliminar. Y me va a quedar x menos 16, ¿no? El 4 al cuadrado de 16, raíz cuarta de x más 2. Aquí también puedo eliminar un radical, en este caso va a quedar raíz cuadrada, ¿no? Porque no es que se eliminaba el 4, solamente se ha eliminado el número 2, menos 2 al cuadrado es 4. Raíz de x más 4. Muy bien. ¿Puedo reemplazar? No, ¿no? Porque si tú reemplazas todavía sigue quedando 0, ¿ya? Pero me doy cuenta que estos términos que están abajo, ¿no? Equivalen al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Esto elimina y queda x menos 16. Quiere decir que en el denominador la multiplicación de esos dos factores es x menos 16. ¿No? Entonces va a quedar límite cuando x se aproxima a 16 de x menos 16 por raíz cuarta de x más 2 raíz, en este caso, bueno, ya multiplicamos, nos ha quedado x menos 16. Simplificando, bueno, aquí podemos simplificar esto con esto. Nos va a quedar límite cuando x se aproxima a 16. ¿Qué sería raíz cuarta de x más 2? Reemplazando esto, quedaría raíz cuarta de 16 más 2. Raíz cuarta de 16 es 2 más 2, 4. Mi respuesta sería 4.